Y aquí en Montevideo, como dijimos, en Paralelo 35, son las 15:06 en este momento. Estamos acompañados de un viejo conocido, pero por esas cosas de las pandemias siempre nos escuchamos y nos vemos desde lejos. Henri Boisrolin, ¿lo dije bien? Boisrolin. Boisrolin, perdón. Haitiano, bachiller filosófico matemático. Me sorprendió eso, Henri, no tenía ese dato. Profesor en Instituto Superior de Lengua y Cultura Aborigen, coordinador del Comité Democrático Haitiano, autor de La Revolución Haitiana, 1971-1804, una contribución para superar el olvido y una imperdible La Negritud, un rescate necesario que por suerte tuve la alegría de poder, la alegría no, pero digamos la interesante experiencia de poder leerlo hace unos días. Henri, bienvenido a Montevideo. Ya has estado en algún contacto por Zoom cuando fue asesinado el presidente Juvenal Moïse hace ya un año. Más. Un poquito más de un año, ¿no? Sí, porque fue el 7 de julio de 2021. Ahí está, estuvimos en alguna mesa también en la mañana con Leo Harari en aquel momento. Y hoy estás aquí invitado porque, de pasada, estás en Montevideo por unos días. Estás invitado por la gente del PIT-CNT, ¿no? ¿Es verdad? No solamente eso, sobre todo por la gente de la Coordinadora de Solidaridad con la República de Haití, de la lucha y otros compañeros y compañeras más. Claro, en este caso me gustaba aclararlo para dar exactamente el tema. La Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT. Es así. Vas a estar con ellos hoy, creo, tengo entendido. A partir de las 18. Ahí está, te vamos a dejar libre antes, no te preocupes. Acá somos bastante prolijos en cuanto al horario. La idea es que vengas a explayarte o hablar sobre la descolonización en Haití, o sus efectos, o sus particularidades, o ambas cosas. Eso no queremos dar ningún spoiler, como se dice ahora. Vamos a escucharlo hoy, y creo que va a ser transmitido también por las redes sociales de la Central. Por YouTube. Ahí está. Muy bien, entonces ya pasamos un poquitito el aviso. En cuanto al país, que hace un poco de excusa para que nos encontremos hoy, habíamos dicho el año pasado cuando charlamos, yo había hecho una pequeña introducción diciendo que para muchos era un Estado fallido, pero década tras década, después de cada protesta, después de cada levantamiento, se vuelve al redil electoral, se vuelve a buscar en cada nueva elección el camino exitoso. Nada más lejos entonces de ser fallido desde ese punto de vista. Es un Estado resiliente. Más bien, en aquel momento yo decía, una empecinada nación que persiste en querer existir. Tú decías en aquel momento, tomé nota de alguna frase tuya, de que no es solo un país periférico, sino que es un país periférico en la periferia. Recalcabas un poquito de eso. Hace un poco, un año, estamos cerca también de hace un año, un terremoto estremeció el sureste del país. Sí. Que eso agregó más dramatismo a esto. El país que, recordemos todos, llaman el más pobre de América, dejó más de 2.200 muertos. Hoy, 12 meses después, o 12 meses y un poquito, hay cerca de 800.000 damnificados que siguen tratando de reconstruir sus vidas, mientras la nación se hunde en una de las múltiples crisis que la asolan. Inestabilidad política, incremento del hambre, potenciado por una alta inflación, y un gran problema de inseguridad con bandas criminales sembrando el terror en la capital y haciendo aún más difícil la vida cotidiana de los haitianos. Va a haber elecciones el 26 de septiembre y una segunda vuelta el 21 de noviembre. También va a estar, consecuentemente con eso, votándose un referéndum que, por iniciativa de Jovenel Moïse, implica la abolición del Senado, la figura del primer ministro, reducir a una sola vuelta la elección presidencial y establecer un límite de mandatos en el sentido de permitir una reelección por una única vez, que llevaría a 2 mandatos de 5 años. Que es el entorno en el que se va a mover el actual presidente, que es Ariel Henry. ¿Es verdad? No, presidente, primer ministro. Perdón, primer ministro. Te pido disculpas. Pero todo eso es el presente.
Tú venís a Montevideo a hablar del pasado, pero en el sentido de que el pasado muchas veces, o casi siempre, explica nuestros presentes. Creo que esa es la intención que, adivino, intentas hacernos ver. ¿Es así? Te dejo hablar un poquito porque ya hablé demasiado. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer profundamente a ustedes por la invitación, aprovechando también la oportunidad para saludar a la audiencia de ustedes. Y a Leo, que en 2 oportunidades creo que tuvimos oportunidad de cambiar algunas ideas vía Zoom, ¿no? Entonces aprovecho para saludarlo también. Leo es peligroso vía Zoom, personalmente es más peligroso. Bueno, el tema es que no vengo a hablar solamente del pasado, sino sobre todo del presente, pero el presente nosotros lo entendemos como la descomposición del sistema neocolonial. Todo lo que acabas de decir, todo lo que acabas de describir ahí, nosotros entendemos que tienen explicaciones. Y es lo que vamos a intentar hacer hoy. No va a ser clase magistral ni nada, va a ser un encuentro ameno, un encuentro para poder decir lo que nosotros creemos nuestras verdades, que son nuestras verdades. Eso para aclararlo desde el vamos. Para nosotros hay un eje que es fundamental. Si no hay una caracterización de la sociedad haitiana, es muy fácil perderse ante el cúmulo vertiginoso del ciclo de acontecimientos dramáticos, uno más que otros. Entonces, lo que nosotros llamamos que a veces hay árboles que nos tapan el bosque. Entonces, queremos ir al bosque. ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay un montón de máscaras, hay un montón de dichos sobre Haití. Hay tergiversaciones de nuestra historia, de nuestra cultura, una invisibilización de nuestras luchas. Entonces, esto vamos a tratar de desmitificar. Por ejemplo, suelen decir Haití es el país más pobre de América y del hemisferio. Nosotros decimos que no, es el país más empobrecido. Son 2 cosas diferentes. Entonces, vamos a tratar de ver por qué también este empecinamiento en destruir a la lucha popular, al pueblo haitiano. Hay razones históricas y hay razones materiales y hay razones geopolíticas. ¿Me permitís un comentario uruguayo, sí. Henry? Yo estudio relaciones internacionales, me muevo en ese ambiente, me enamoré de ese ambiente, me gusta. Como le digo a mis allegados que me preguntan por qué estoy un poco en estos temas, es porque quiero saber cómo funciona el mundo. Esa es la frase que resume todo. Y sentimos que con respecto a Haití, me gustaría decírtelo así, de un uruguayo a un haitiano, digamos, porque es la idea que creo que prende más cuando la gente se mira a la cara y se dice las cosas. Sentimos que con Haití vemos muchos datos, como tú decís, por alguna razón extraña o no, tú lo sabrás, se suceden muchos dramatismos, casi en cadena, casi en forma serial. Ajá. Y nunca terminamos de entenderla o conocerla. Entonces, esa espina queda, siempre queda, hasta el próximo terremoto, el próximo asesinato o algo que va a pasar. Pero seguimos viendo a Haití, lamentablemente sé que no te gustó la frase, pero seguimos diciendo el país más pobre del planeta. Eso, seguimos repitiendo esto, claro, porque es una especie de lectura que se ha impuesto, que se ha hecho hegemónica sobre el pueblo haitiano, sobre el país. Y esto ha permitido, por ejemplo, al secretario general actual de la OEA, el señor Almagro, que se autoatribuye el derecho de decirnos lo que había que hacer, de decir que nosotros no tenemos recursos humanos para resolver el tema, ni materiales, etcétera, que nosotros teníamos que crear un banco, no sé qué, escribir una nueva constitución, todas esas cosas. Entonces, nosotros rechazamos estas injerencias que son de tipo colonialistas, de tipo eurocéntrico, porque es una falta de respeto al pueblo haitiano, sobre todo a su historia. Afortunadamente nosotros tenemos una historia brillante, que nadie lo ha escrito.
es la única revolución antiesclavista, anticolonial, antirracista victoriosa en la historia y conducida por los propios esclavizados y las propias esclavizadas. Entonces, mal el señor Almagro puede venir a darnos lecciones de lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, voy a aprovechar que tú aceptaste la invitación porque además te sugerimos que esto iba a ser no una entrevista, sino un diálogo coloquial. Sí. Entonces, como yo manejo el programa de manera en que trato de ser siempre un poco provocativo, ¿ah? Pero lo aviso antes y además soy un provocador, digamos, pues, bastante, digamos, educado, así que no molesta y no lo toman a mal. Educado, pero no está en tu ADN, ¿no? Lo políticamente correcto lo aborrezco. Entonces, yo te pregunto lo mismo que Almagro, pero sin ser Almagro. ¿Tiene los medios? Por supuesto. Es porque tenemos los medios que nos impiden resolver por nuestros propios medios. Le voy a dar un ejemplo para ilustrar, porque para mí ningún ejemplo puede llegar a demostrar, sino a ilustrar, científicamente hablando. La única vez en toda nuestra historia, sobre todo en la parte desde el siglo XX, que hubo una elección honesta, libre y democrática en Haití, ganó el campo popular de manera aplastante. Fue el 16 de diciembre de 1990, donde ganó el padre Jean-Bertrand Aristide, adepto de la teología de la liberación. 5 meses después, un golpe de Estado manejado desde la Embajada y el Departamento de Estado de Estados Unidos. De Estados Unidos, con los militares, derrocaron al presidente Aristide, que nos costó miles de muertos. 7 meses después, lo que significa se impidió una experiencia nuestra, bien o mal, pero era por primera vez que el pueblo iba a una urna y no había manipulación de las elecciones. Aristide ganó oficialmente, todo el mundo cree que por más, pero oficialmente los datos fueron 67,7% de los votos con una participación electoral de casi el 90 o más por ciento. Entonces fue abrumador. Amigos, en unos minutos nos volvemos a encontrar. No se vayan, nosotros seguimos acá, ustedes sigan allí. Aquí, por si se lo preguntan, recuerden, en el 1170M de vuestro dial, en este pedacito de la programación de Radio Mundo que hemos dado en llamar La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Desde el paralelo 35, La Hora Global. Señores, Haití, 75.000 hectáreas en el noreste del país se llama, tiene lugar el Parc Marine Trois-Belles, o algo así. Mi francés es espantoso, pero es hogar de uno de los mayores manglares y arrecifes de coral intactos que quedan en el país. Hay 2 parques más, que son un poco más chicos, pero también son reales patrimonios de la humanidad. La pesca de caracol es un paradigma en esa zona. El refinamiento de azúcar, el procesado de harina, textiles, cemento, turismo, industrias de ensamblaje ligero, basadas en partes importadas, son las exportaciones del país. Produce café, mangos, caña de azúcar, arroz, maíz, sorgo y madera. La fuerza laboral de una población de 6 millones y pico... No, 12 millones. 12 millones, perdón. Son... la fuerza laboral son 6 millones, ahí está. Está dedicada en un 66%, 2/3, a la agricultura. Es decir, que es una economía de las que se llaman primarias. ¿Tá? Nada que decir, acá en Uruguay somos una economía primaria. Y el presidente Petro en Colombia enarbola ese tipo de economía. Así que los tiempos soplan hacia ahí quizás, no hay por qué condenarlo. Sin embargo, en la Revolución Haitiana tú escribes, subtítulo que me encantó, una contribución para superar el olvido y el abandono. El pueblo haitiano aparece también desposeído de su cultura y sobre todo de su historia.
Una historia que, desde distintos puntos de vista, merece, sin embargo, un trato netamente diferente. Pero sería injusto, en esta breve introducción, esto es parte de la introducción del libro, no reconocer también la culpabilidad de la élite haitiana, la de dirigentes políticos de mi país desde 1806 hasta nuestros días, salvo algunas y honrosas excepciones, y de las organizaciones de izquierda haitiana, en ese modo tan equivocado y tan divulgado de aprender el drama haitiano. Hay una autocrítica aquí, pero tú sigues sosteniendo que pueden solos. Sí. En primer lugar, había que caracterizar qué es Haití. Vos sabés muy bien, desde la conquista del mundo, desde la imposición del capitalismo como sistema hegemónico en muchas partes, cada país juega o desempeña un rol en la división internacional del trabajo. Históricamente hablando, el rol que asignaron a Haití es el rol de país productor de mano de obra súper barata. ¿Qué significa eso? Que estructuralmente Haití no pudo desarrollar que sea un sistema capitalista de término medio como puede ser en Argentina, en Uruguay, etcétera, sino es un desarrollo capitalista raquítico. Y esto, ¿qué ha provocado en términos de clase? Que la burguesía haitiana es una burguesía entre comillas, porque no tiene una base material, no tiene un proletariado desarrollado para poder realmente comprar esa fuerza de trabajo, que es una mercancía más, y también el proletariado haitiano había que hablar entre comillas. Eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. El rol de Haití en la división internacional del trabajo que fue impuesto a sangre y fuego. Pero además, según estos porcentajes, son mayoritariamente campesinos. Eso ahora la cosa viene a diversificarse a partir de la descomposición de este sistema, porque al tener un sistema neocolonial, para no ir demasiado lejos, en 1914, en diciembre, un comando norteamericano entró en el Banco Central de Haití y nos agarró, nos robó nuestra reserva de oro y la llevó a Fort Knox, diciéndonos que había mucho lío en el país. Cuando vaya a haber una solución, nos van a devolver. Hasta ahora no lo han devuelto. Si lo han devuelto es... cuando empezamos a hablar ahora, yo no sé. Solución obviamente no hubo. Meses después, en julio, el 28 de julio de 1915, entraron y ocuparon Haití. 1915 hasta 1934, 19 años. Esos 19 años transformaron a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que todo el sistema productivo haitiano, todas las estructuras estaban puestas, las estructuras en función de los intereses del imperialismo norteamericano y de la pequeña élite económica que servía de puente para una dominación indirecta, cuando ellos dejaron el país en 1934. ¿Por qué la autocrítica? Porque hay que reconocer, desde el asesinato de Dessalines en 1806, la primera hija de la descolonización hoy es el país más colonizado. Entonces hay una autocrítica. A pesar de las luchas, el campo popular haitiano todavía no pudo retomar este camino. Hay que reconocer esto. Eso es un primer tema. Ahora, por eso que escribí esto. Ahora bien, nosotros tenemos que ver que la revolución haitiana es una revolución única. No fue dirigida por la élite criolla, como en otras partes de América Latina, sino por los propios esclavizados y las propias esclavizadas. El proyecto libertario de libertad en Haití no tiene nada que ver en el proyecto de libertad planteado en otras partes. Había que aislar. Inclusive, el propio Simón Bolívar, que tuvo ayuda, que reconoce que la ayuda de Pétion a Miranda y a él mismo en dos oportunidades con armas, municiones, imprenta, dinero, víveres y voluntarios. Más de 500 haitianos murieron para la libertad, la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, etc. Sin embargo, en el primer congreso anfictiónico no invitó a Haití.
como nos invitó a Estados Unidos, se quedó ahí en el medio camino. Es decir, lo que pasa, por eso también creo yo, no se puede interpretar ni la historia nuestra ni la realidad actual solamente a partir de las categorías de la modernidad, del eurocentrismo. Hace falta hacer entrar otro tipo de pensamiento, por ejemplo, un pensamiento decolonial, como lo plantea Quijano, o Fanon, o M. Césaire, o los haitianos como Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Demesvar Delhomme, Antenor Firmin, que ha contestado a Gobineau de la igualdad de las razas. Entonces, eso es el tema verdadero para complejizar lo que vos dijiste recién. No es cuestión solamente de quedarse en lo que se ve, porque la descripción de algo no explica algo. Entonces, no, de acuerdo. Lo que yo veo, Henry, por supuesto, no estoy ni juzgando, ni opinando, ni nada, estoy tratando de percibir lo que tú emanas, y veo que lo que estás intentando hacer es, primero, un cambio de paradigma, segundo, un cambio de pensamiento, pero ese tipo de cosas siempre apuntan a algo. ¿A qué? A iniciar procesos. Yo supongo que el proceso que estás proponiendo es una decolonización. Correcto. Que además es un término que ya usaste. Sí. ¿Y en qué consistiría? Mire. No spoileemos nada de lo de hoy a las 18. No. Pero mi programa quiere tener alguna pista. No. Mira, yo afortunadamente pude estudiar antropología también. Ah, te envidio. Entonces, no es esto. Y trabajo mucho una materia que se llama etnografía crítica y decolonialidad. Bueno. Y parto a veces de una frase, de un concepto, mejor dicho, de Sousa Santos, que dice: la explicación del mundo es más amplia que la explicación occidental del mundo. Bueno, eso yo lo comparto, Sí. sobre todo en esta época. Bueno, es exactamente que no sé. Entonces, y otro concepto que no es, si bien el autor de esta idea, no comparto muchas cosas de él, pero dijo una verdad para mí, que es Roger Garaudy, que dijo: no es cuestión de buscar respuestas nuevas a viejos problemas, sino cambiar la manera misma de plantear los problemas. Entonces yo creo que el deber nuestro frente a un drama tan cruel, de tantos sufrimientos, tanto derramamiento de sangre, tanta opresión, violaciones, cuando uno dice la esclavitud, por ejemplo, bueno, pasa, pero hay que ver qué representó esto para los seres humanos. El Océano Atlántico es el mayor cementerio que hay sobre el planeta. Millones de seres humanos están ahí abajo. Y el Caribe en particular. La tierra haitiana, habitadas por taínos, caribes y aguahuacs, no quiero ni uno. En menos de 50 años España liquidó, cometió un etnocidio, un genocidio tremendo, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, es necesario ver, no, acá hay que pensar, que hay que buscar. No podemos quedarnos solamente con lo que nos ofrecen como supuestos métodos para analizar. Y si hay explicaciones, si la explicación del mundo es más amplia que la explicación occidental del mundo, significa que pueden existir otras explicaciones. De todas formas, sigo siendo provocativo. Sí. Estados Unidos es el mayor cliente haitiano, con el 86% de los productos que exporta. Sé que me vas a decir, no me lo digas, sí. Está bien. Pero hoy es una realidad. Esa burguesía culpable que tú describías, históricamente culpable, sigue allí. ¿Los cambios tienen que hacerse, pueden ser posibles sin ellos? Bueno, porque una excelente pregunta. No sé si tiene respuesta, quizás ustedes mismos se lo están preguntando. Una excelente pregunta. Yo vuelvo a reitero algo. Nosotros no nos creemos dueños de verdades reveladas. Solamente creemos,
por haber luchado, por seguir luchando, por estar ahí, qué sé yo, etcétera, hay ciertas cosas que entendemos, ¿no? Y que nos permite, diría, como decía Marx, no es la conciencia que determina la existencia social que determina la conciencia. En este caso, la existencia social nuestra nos permite ver ciertas cosas que al no experimentarlas es difícil. Diría yo que las etapas de un cambio revolucionario no pueden ser interpretadas como recetas. ¿Qué significa? Yo lo voy a ilustrar así. Desde que secuestraron africanos en África, transportados como en condiciones infrahumanas sobre los barcos mal llamados negreros, llegados a la isla, vendidos como esclavos, esclavizados, porque no hay esclavos, hubo esclavizados, y transformados luego en negros, despojados de todo, de identidad, de todo, ¿no? Este primer elemento es una singularidad en las luchas por la libertad. No es lo mismo la libertad buscada por ellos que la libertad de la Revolución Francesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que al luchar por la libertad, ellos vieron a través de los siglos de dominación colonial esclavista que hacía falta una autonomía. Viendo la autonomía, diciendo para ser autónomo hay que tener independencia. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que hay cosas nuevas, los levantamientos populares haitianos pueden parir cosas que en este momento ni vos ni yo estamos viendo. Estamos viendo una película que todavía no sabemos a dónde terminar. Es la visión occidental que nos dice tenemos que conducirlo por la clase obrera, por la clase dominante, por la clase, qué sé yo, la etapa burguesa. Es decir, que el esfuerzo nuestro es salir de esos marcos, no ignorarlos, pero salir de esos marcos para producir algo nuestro, capaz de responder a las necesidades nuestras en una posición geopolítica muy comprometida para nosotros, porque Haití, acuérdate, el país más próximo a Cuba, 77 kilómetros nos separan, el Canal de los Vientos, compartimos la misma isla con República Dominicana, estamos en el mar Caribe, en pleno centro, donde tú le llamas comprometida, yo te digo que es muy estratégica. Por eso, geopolíticamente es importante. Estados Unidos no puede darse el lujo de perder Haití. Entonces nosotros tenemos que ser suficientemente inteligentes para recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. A partir de ahí, las clases sociales se van alineando en este proceso. Fíjense, me gustaría que los oyentes puedan seguir el hilo de mi razonamiento. Hubo un líder que va a ser presidente de Haití después, que vino con las tropas de Napoleón para restaurar o restablecer la esclavitud. Sin embargo, a través del tiempo, pasó al bando revolucionario. Yo me refiero a Pétion. Sí. También, dentro de las tropas francesas, había tropas polacas y de otros países. Y esas tropas polacas, durante el proceso revolucionario, pasaron también al bando revolucionario. Es por eso que al triunfar, Dessalines les dio tierra al oeste de la capital, un lugar que se llama Casal. Hasta ahora hay haitianos con ojos claros, etcétera, son descendientes de polacos. Y es por esto que en la Constitución nuestra de 1805, en el artículo 14 bis, Dessalines hizo poner cualquier ser humano que quiera habitar este suelo, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negros.
¿Qué significa eso? Que entendió que el negro es una construcción colonial que puede ser el sepulturero de la construcción general que se llama blanco, sabiendo que los seres humanos biológicamente no podemos dividirnos en razas, es una falsedad. De acuerdo, pero la estética marcó historia, lamentablemente. Tú escribes en Negritud un rescate necesario. Sí. En los estudios marcados por la perspectiva colonialista, los africanos son los nadies, es decir, los vilipendiados, más olvidados por la historia denominada universal y la sociedad capitalista. Sí. Una sociedad cuya prosperidad, sin embargo, se basó en la esclavitud impuesta en millones de africanos y sus descendientes en diferentes partes del mundo durante más de 3 siglos. Tengo 2 preguntas, pero vamos a arrancar por la primera, no me vas a contestar ninguna porque vamos a ir a otra tanda. La primera es, ¿tú crees que la negritud jugó para ese aislamiento por parte de un mundo que los veía como diferentes? Yo te contesto después, dijiste. No lo contestes. Amigos, en unos minutos estamos aquí con ustedes de vuelta. No se vayan, que como siempre, nosotros tampoco nos iremos y seguiremos aquí en La Hora Global en Radio Mundo, 1170 AM de vuestro dial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, seguimos en la tarde de La Hora Global con Henri Roland. Bueno, me habrá salido como me habrá salido. Había quedado una pregunta pendiente que era si la negritud era un elemento definitorio, digamos, en esa especie de mirada diferente del resto del mundo que obviamente los haitianos sienten. Evidentemente nosotros hay que interpretar la negritud como dentro de un marco general que es el racismo. La negritud surgió en función de esto. Lo que algunos intelectuales, sobre todo, cuando fueron a estudiar a Europa, yo me refiero a Fanon, me refiero a M. Césaire, a Gontran Damas, etcétera, etcétera, que sintieron la discriminación en carne propia. Y también hay mujeres, las mujeres Sylvain, que participaron en este tema. Entendieron que había que rechazar esa discriminación y había que rescatar sus valores culturales y que sus valores culturales no tenían nada que envidiar no pueden ser considerados como inferiores a otros. Entonces hay un rescate de esto. De ahí va a surgir un movimiento a través de la revista Étudiant Noir. Hay el término negritud que fue acuñado por Césaire, el martiniqués, el gran poeta martiniqués. Pero Césaire dice, no soy el padre. Si bien me reconocen el padre, sino el padre de la revolución haitiana, y es lo que escribió Jean Presmas en un libro, un gran intelectual haitiano que el libro se llama Así habló el tío. Uh-huh. Bueno, ¿qué es esto? Predica un retorno a África, de conocer mejor África, de conocer nuestros pasados a partir de nuestra propia historia, no de lo que nos dicen sobre nosotros. Entonces, la negritud fue una respuesta a esto, pero tiene sus límites también. Sus límites, por ejemplo, de confundir todo. Desde que tengo la piel oscura, yo sería, digamos, hermano. Bueno, a eso y no ve el tema. No clase. Quería interrumpirte, pero hay algo que me encantó de leer el texto que, como te acabas de enterar, yo soy un rebelde contra lo políticamente correcto. Acá se utiliza mucho el término afrodescendiente, por no decir la palabra negro. Y me gusta que tú allí hablas de no caer en el africentrismo. Sí, africanocentrismo, ni africentrismo, ni indiocentrismo, ni nada. Porque no es reemplazar el eurocentrismo por un africanocentrismo. La negritud como término es un término precioso para lograr una identificación y una identidad, me parece. Exactamente. No Pero conlleva no querernos
no creernos el centro también o el ombligo del mundo por haber sufrido o porque tengamos verdades reveladas que se tienen que imponer a todo el mundo, ¿no? Yo creo que bueno, es un muy grave importante error, eso que acabas de porque decir. Si vos porque criticas algo, vos no puedes caer en lo mismo. Y no tenemos que imponer a nadie los valores nuestros. es muy bueno eso que dices, porque en la medida que la sociedad moderna ha empezado a reconocer minorías, ha intentado darles voces, entonces se han formado colectivos que las representan. Esos colectivos, a mi modo de ver y entender, pero esto es una opinión personal, han caído en una especie de mala costumbre de victimización y de autosegregarse de alguna manera. Entonces se terminan formando guetos sociales donde los negros en particular, bueno, no fuimos aceptados o estamos en una situación desventajosa desde el punto de vista social y económico debido a nuestra situación, pero también cortan los puentes hacia entornos que podrían de repente ser afines a ellos o tener una posible salida en conjunto. Entonces lo que dices está bien. Fuimos víctimas, pero no por eso lo nuestro es mejor. Valoricemos lo que tenemos, pero busquemos nuestra identidad. Eso está bien, pero advierto 2 o 3. Sí. Es decir, has abierto una cosa que me hace reflexionar, pero hay 2 o 3 elementos que me gustaría. Si quieres dar marcha atrás, pero a mí me encanta tirar estas bombitas. No, que es la siguiente. Como yo decía esta mañana en una reunión con los compañeros, nadie va a luchar por lo que no entiende. Nadie va a morir por lo que no ama. La reacción que vos describiste de ciertos colectivos negros es una reacción que tiene explicación. Es un mecanismo de defensa luego de tantos atropellos. Seguramente, no le adjudico mala fe. No, yo sé lo que está diciendo. Pero sabiendo algo, que todo hay que verlo en ese sentido, creo que hay que ver todo en movimiento, no la fotografía. Y para que haya movimiento tiene que haber contradicciones. Porque la esencia de la dialéctica es la contradicción. Entonces, al superar las contradicciones, ahí el movimiento se va. El movimiento viene. El movimiento, hay una base. Porque si no hay contradicciones, siempre va a haber contradicciones. Hay contradicciones en todo. Entonces, superar las contradicciones, no solamente a través de debates, sino de la praxis, ¿no? Una unidad de teoría y práctica. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta etapa que vos describiste, que es real y que a veces puede jugar en contra de sus propios intereses. Por eso te lo mencionaba. Ese choque contradictorio tiene que ser superado por una síntesis. Es decir, si yo tengo una hipótesis, si yo tengo una tesis, yo aplico una antítesis, me sale una síntesis que es otra tesis. Entonces, eso en términos de lucha de clase, en términos de... Porque hay una serie de Conozco una cosas, profesora de sociología que estaría amando lo que estás diciendo. Dale. ¿Sí? Bueno, sí. No, lo que quiero decir con esto, ninguna contradicción de cualquier fenómeno social se resuelve solo a partir de la contradicción. Hay un montón de otros elementos conexos que tienen que ayudar a la superación. Es decir, si no, vamos a ver a la sociedad como elementos, como estamentos estancos y no es tal. Hay interconexión. Hay un término que desarrollaron las feministas norteamericanas que me gusta mucho, es el término de interseccionalidad, donde dice, no se puede ver solamente el tema clase, sino el tema de género, el tema de grupo étnico o raza, como lo que quiere decir, porque la raza no existe biológicamente, es una construcción social, pero hay que ver todo esto. Todas las redes superpuestas que nos interconectan. Exactamente, hay que ver. Ahora, hay momentos históricos
donde algunos elementos priman más sobre otros. Pero no se puede. Incluso hay que fijarse algo. El gasismo nació, sobre todo el gasismo que hablamos en América Latina, en Haití, nació a partir de un sistema de explotación de que había que justificar por qué unos seres humanos tenían que explotar y dominar a otros. Entonces inventaron un montón de cosas. Ahora bien, pero esto ya perteneciente a la superestructura, no hay que creer que hay una base, como dice en el materialismo histórico, hay una base que determina la superestructura, pero no es tan mecánico. Y la superestructura, a su vez, actúa sobre la base. Y si yo corto a veces, si yo termino con la base material de producción de esto, porque ninguna sociedad puede existir sin producir o reproducir sus condiciones de existencia. Pero el hecho que al cortar la base material que ha producido el gasismo, no significa inmediatamente que el gasismo desaparezca, sino en Cuba, en este momento, como se puede explicar, que existen todavía chistes, cosas así, sobre el negro, sobre cosas así, porque si no hay una base material que lo explica. Entonces eso lleva tiempo. De acuerdo. Lleva Ahora, tiempo. en tren de solucionar esas contradicciones, sigo tu léxico, te va a ir bien hoy de noche, porque además vas a estar en un entorno que se maneja con esos conceptos. Ah, sí. Tú hablaste o mencionaste algunos términos en 3 minutos, tenemos que resolver esto. Hablaste y mencionaste algunos términos en cuanto a cuál es la salida o cuál es el proceso que propones o el que se te está ocurriendo. Porque, como tú dices, a medida que se va caminando, después se va a ir ajustando. No, tenemos objetivos. El objetivo, Sí, claro, en este correcto. momento, recuperar nuestra soberanía. Hoja de ruta hay que tener. La hoja de ruta está. No implica que el objetivo final sea tal cual lo pensamos, pero Eso. los 10 primeros pasos están claros, Está. porque esa hoja de ruta me muestra hacia dónde tengo que empezar a caminar. Después, en un dicho que es muy de esta zona, bueno, el andar de la carreta acomoda los zapallos. Ahora, ¿Cómo? El andar de la carreta acomoda los zapallos. Ah, Te sí. voy a pasar algunas canciones de Yupanqui y eso. Atahualpa. Sí, Atahualpa. ¿Qué pasa? Hablaste de revolución, hablaste de evolución. No estamos en 1804. Uh-huh. Estás usando muchos términos que la gente puede estar asociando con una especie de levantamiento armado o ese tipo de cosas que hoy el mundo, no digo que no tolera, pero no lo ve con buenos ojos. Uh-huh. No digo que no sea la única solución, o sí o no, no lo sé. No lo sé porque no lo sé y además no soy haitiano. Desde Y ya yo te respeto contesto. al que es haitiano por cualquier otra opinión de alguien que no es Sí. haitiano. Entonces, ese camino no implica empezar a obtener consensos o implica empezar a tener acuerdos que tú mismo hoy has descrito como muy difíciles porque hay intereses creados muy contrapuestos. Entiendo a dónde vas. Claro, Es no decir, tengo claros tus primeros 10 pasos. Bueno, los primeros 10 pasos son los siguientes. Sabiendo muy bien algo que ha demostrado ser real, lo que voy a decir, que no es mía la frase, sino toda teoría revolucionaria sin una práctica revolucionaria es una teoría estéril. Uh-huh. Y toda práctica revolucionaria sin una teoría revolucionaria es ciega. Uh-huh. Bueno, lo que pasa, cada pueblo, los dirigentes son pueriles. Los que realmente producen o desarrollan procesos revolucionarios son las masas. Sin la masa no hay nada. Puede haber dirigentes más brillantes que otros, etcétera, pero son las masas. Nadie solo, un grupo de iluminados, por más clarito que hayan leído Además, los 50.000 tomos. Ya tuvimos de eso hace unas décadas. Eso no va. No, todos los procesos revolucionarios han demostrado esto, ¿no? Ahora, lo que se llama la forma que puede tomar una lucha no va a depender de la elección sola
del protagonista que quiere liberarse, sino también del que impide que sea así. No había forma de salir de la esclavitud sino poner una violencia revolucionaria frente a la violencia de la colonización. Entendido. 100%. En este momento hay una violencia extrema sobre el pueblo haitiano. Una violencia extrema. De toda forma, una violencia extrema. ¿Qué quiero decir con esto? Un levantamiento puede ser una insurrección, puede ser una insurrección popular no armada, puede ser una insurrección que siempre va a tener un grado de violencia, puede ser una insurrección de otro tipo, puede ser cosas que no estamos pensando. Lo que sí el pueblo necesita es no atarse a fórmulas, sino encontrar a través de las luchas cómo lograr sus objetivos. Ciertamente, si los esclavizados que tenían manos y pies atados, sin embargo, no tenían solamente cadenas en las manos y en los pies, sino en el corazón y en el cerebro. Para romper las cadenas de los pies y de las manos, había que empezar por romper las cadenas de la mente y del corazón. Eso es lo que es. Y eso se hace a través de un proceso de lucha. De si nadie de antemano, creo yo, ojalá que alguien tuviera o algunos tuvieran la posibilidad de tener la receta y ver todo claro. Estamos entrando en un proceso de lucha donde nos sentimos solos, como en 1804, pero donde no podemos tolerar más. El pueblo ya ha dicho basta, ¿no? Y en esto puede parir una fórmula que nadie puede llegar está pensando. Eso te quiero decir. No hay que atarse la sublevación a esquemas ya clásicos, ¿no? Puede haber lo que se llama, por ejemplo, en 1990 arrinconamos el sistema de una forma tal, se tuvo que dar las elecciones sí o sí. Después el régimen cometió algunos errores. También por eso que perdió el poder. Por eso es largo hablarlo, pero lo que quiero es decir que no nos atamos nunca a esquemas. Esperemos que los caminos sean los mejores para los haitianos. Seguramente la felicidad haitiana va a ser la felicidad de los demás, de los que los quieren bien. Y obviamente vivimos en un continente que siempre ha tratado de evitar la violencia, por eso te hacía las preguntas. Y no dudo que tú, digamos, tenés el mismo pensamiento. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver, pero yo confío en las masas y confío ciegamente en la capacidad de resistencia y de lucha del pueblo haitiano. Yo quiero decir, por más que ustedes pueden ver todas las dificultades que son reales, pero no es ni fanfarrón ni un nacionalismo no, está entendido. Estoy diciendo, hay un pueblo con capacidad de lucha y de resistencia que tiene una resiliencia enorme. Y te puedo asegurar, vamos a sorprender al mundo de vuelta. Tú además sostienes que es un pueblo inteligente. Como cualquier otro. El pueblo inteligente encuentra caminos. Para mí todos los pueblos son apostemos inteligentes. A eso. Henry, te tengo que echar del estudio porque me están echando a mí. Muchísimas gracias amigos por estar aquí en Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial, por si se lo preguntan. Dejarlos, como siempre, en la programación que vale la pena, en las manos de Eduardo Rivero, que junto con ustedes volverán a explorar la mejor música del mundo. Nosotros, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en Radio Mundo, la hora global. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.